Marty, tienes que volver conmigo. ¿A dónde? De vuelta al futuro. Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. En esta oportunidad vamos a intentar volver al futuro y trataremos de responder a la pregunta: si tuviera que empezar a estudiar programación en el año 2022, es decir, en la fecha actual en donde estamos, ¿cómo lo haríamos? Para identificarnos, y como ya se deben imaginar, utilizaremos personajes de la película Back to the Future. Denle la bienvenida a Jennifer Parker. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Jennifer Parker, tengo algo de experiencia en programación web durante varios años y también tengo algo de experiencia sobre educación, así que muy encantada de estar aquí en este programa, poder volver al pasado, estar a bordo del DeLorean y poder compartir contigo sobre qué haríamos en este caso. Como ya se pueden dar cuenta, quien les habla, el DeLorean. Arranquemos nuestra conversación un poco compartiendo nuestra experiencia de cómo hicimos para aprender a programar, cómo nos embarcamos en esta industria. ¿Qué tienes por comentarnos, Jennifer? De mi lado, yo fui la persona que hizo las cosas de la forma más dura posible, que realmente es la forma que generalmente menos recomiendo, pero también era porque en el tiempo en que yo empecé a programar y en el tiempo en que yo empecé a desarrollar, yo estaba ciega, yo no sabía qué había a mi alrededor, era simplemente yo contra mi máquina y no me quedaba más que realizar mis proyectos con lo que podía escuchar de internet, con lo que creía que era una buena solución y simplemente darme durísimo en la cabeza hasta que todo me funcionara. Generalmente esto fue en la forma de proyectos que venían de la universidad, donde nos pedían o nos daban la flexibilidad de hacer cosas como nosotros quisiéramos y que simplemente yo me embarcaba a hacerlo en lo que yo creía que era conveniente, con deadlines súper estrechos que se traducían en yo haciendo proyectos hasta la madrugada, dándome súper durísimo contra la documentación, totalmente aislado, sin saber realmente qué había afuera y qué otras oportunidades tenía para mejorar mi aprendizaje. Eso me recuerda bastante a la forma como yo inicié, de la misma manera. Mi profesión, pues, entre comillas, profesión, porque eso fue lo que estudié en la universidad, es ingeniería electrónica. Entonces a mí, yo aprendí a programar, pero entonces yo estaba muy relacionado con los temas del hardware. Entonces para mí era muy difícil que yo tenía que programar una línea de código y siempre tenía que entender qué era lo que estaba pasando dentro de esa función, incluso a tratar de entender cómo interactúa con el procesador, algo que es supremamente useless si estás haciendo una página web, ¿verdad? Sí, sin duda, también pasé por un problema, algo muy similar, en el que quieres tener el control de todo, quieres saber qué es lo que hay detrás, quieres abrir el capó, ver qué es la magia de lo que realmente está sucediendo y terminabas en una madriguera de conejo gigante. Exactamente. Entonces, moviéndonos un poco en el programa, digamos que yo pensaría, no sé, si te arrepientes, si crees que pudiste haber mejorado un poco la forma en cómo estudiaste, si crees que eso podría ser más fácil, porque digamos que en lo personal yo siempre digo, o sea, esa fue la forma que aprendí y de hecho es lo que me ha ayudado también a conseguir los cargos que yo tengo, digamos que a ser muy detallista en las implementaciones en eso. Pero ¿tú consideras que pudiste haber hecho algo mejor? O tal vez, ¿qué sería eso lo que pudieras haber hecho mejor? Sin duda, sin duda. Creo que si tuviera la oportunidad ahora de volver al pasado, sería preguntar más qué hay afuera, preguntar más qué se está moviendo, preguntar más qué debería estudiar y preguntar realmente en el mercado qué es lo que están contratando, porque a la final lo que importa es eso, ¿cierto? Realmente la motivación, pienso que la gran mayoría de personas es qué tan fácil puedo entrar al mercado con la menor barrera y en la forma más rápida que me permita tener ciertos ingresos y poder seguir mejorando mi perfil profesional. En mi época también no era simplemente porque
no era simplemente porque no lo hice, porque no pregunté, sino que ahora pienso que es mucho más fácil por todo lo de Internet. Ahora es mucho más transparente lo que sucede afuera, pero aún así creo que el mensaje es no enfrascarnos únicamente a lo que escuchamos de la universidad, ni mucho menos en las empresas, ni en el sector de la ciudad o del pueblo en el que vivimos. Y eso cobra bastante sentido. De hecho, digamos, reafirmando un poco sobre lo que tú hablas, el tema de las comunidades hubiera ayudado muchísimo. Probablemente cuando estaba en la universidad existían estos grupos de investigación que eran bastante enfocados en cómo computar más rápido y ese tipo de cosas, pero también estaban surgiendo iniciativas relacionadas con el mundo web, con el desarrollo de emprendimientos, con el desarrollo de productos rápidos, el MVP, todas esas palabras. Mi yo del pasado probablemente hubiera podido ingresar a ese tipo de cosas y hubiera podido abarcar muchos más temas en el desarrollo de software a través de las comunidades que estaban surgiendo en ese momento y que hoy en día son, digamos que necesarias a la hora de poder desarrollar pues una carrera en el mundo del software. Eso es un punto súper importante el que acabas de tocar, las comunidades. Sin duda, mi carrera sufrió una transformación completa desde el momento en que di mi primer workshop hacia atrás. Fue un cambio completamente de vida en el que tuve, en el que me empecé a envolver en las comunidades y aún recuerdo mi primer conferencia donde éramos únicamente 5 personas. A la final, como siempre y como de costumbre, compartimos pics al final. Pero eso marcó por completo mi carrera, el desarrollo de la misma y sin duda nunca habría sido lo que soy. Mis ojos se vinieron a abrir completamente cuando escuché de Juan Pablo Buritica, que creo que es una persona bastante conocida en nuestras comunidades, cuando logré conocer cuánto realmente era un salario para una persona que estaba aspirando y que estaba haciendo lo que yo hacía. Como te decía, era yo contra la máquina y yo no sabía que yo sabía. Yo no sabía que era el mercado y yo no sabía que el mercado buscaba personas como yo, ni mucho menos que se podría acceder con estos conocimientos a unos salarios que generalmente desde el principio de la industria siempre han estado por encima de la media. Eso cambia por completo tu perspectiva y te ayuda a alinear las prioridades que tienes en tu vida. Sí, claro, totalmente. Es decir, todos los temas que uno encuentra, los salarios, el estilo de vida que se pueden dar las personas que trabajan en software, con el trabajo remoto, estar viajando, mejor dicho, todas esas cosas que le provee a uno estar en la industria lo hacen bastante atractivo para los demás. Entonces, por eso quisiera volver a la digamos, pregunta inicial. Pongamos en el escenario de que por alguna razón nosotros volvimos a nacer hoy, ¿sí? Pues no somos bebés, estamos saliendo de la universidad o estamos decidiendo, pongámonos mejor ahí, estamos decidiendo si entrar a mi universidad o dedicarme a temas de software y soy una persona que le gustan los videojuegos, que le gusta arreglar el computador, e instalar software y colocarle cosas, jugar con él, me conocen en la familia porque les arreglo los problemas y ese tipo de cosas. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que estoy interesado en los temas de tecnología, en los temas que tienen que ver con software, con hardware. Entonces, ¿tú qué harías en ese momento? ¿Qué te pondrías a hacer? Estamos en 2022. ¿Cómo iniciarías en el mundo de la tecnología? Ya veo. Bajo ese contexto, creo que hay 2 cosas muy poco estimadas en nuestro mundo que me parecen súper importantes. Primero que todo, yo no me canso de insistir que el lenguaje más importante que cualquier desarrollador pueda aprender es inglés. Sin duda, eso habría sido una de mis primeras prioridades mucho antes de entrar a la universidad y precisamente al momento en que tuviera que tomar esa decisión. La importancia del inglés y la constancia con lo que debería aprenderlo. Segundo, la otra parte que me parece un poco desestimada y que pienso que es en donde caen como parte como un error o que no se piensa muy bien es la importancia de tener bases de programación, la importancia de entender cosas que para nosotros hoy en día son tan simples, pero que
realmente son súper complejas cuando no tienes el background necesario, cuando no tienes el background y los conocimientos, como lo es, por ejemplo, entender un for. Un for, los ciclos, esas son una de las cosas que uno más ve, pero en mi proceso de enseñanza y compartiendo lo que yo sé con otras personas, ha sido súper challenger. Ha sido todo prácticamente me ha explotado una burbuja ver cómo entender que para todo el mundo no es simple hacer un ciclo. Y es que realmente no es simple. No hay por qué desestimar eso. Y por tanto, no debemos dejar pasar nuestra oportunidad para poder adquirir esas bases y realmente sembrar los fundamentos correctos para poder seguir en esta carrera con éxito. Entonces ya, sí, estoy totalmente de acuerdo, conocer las bases, tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer y cómo estudiaría. Interesante ese consejo de centrarnos en las bases, en especial el tema del inglés, porque una de las cosas que he aprendido yo con el tiempo que ha pasado es que por alguna razón en Latinoamérica tenemos el afán de que todo tiene que ser ya, que terminamos el colegio, tenemos que entrar a la universidad y entre más rápido acabe la universidad y entre más joven sea a la hora de graduarme, pues voy a ser más exitoso. Y como bien lo dices, el tema del inglés es prioritario. Entonces probablemente si yo me pongo en esa situación en este momento, acabé el colegio, ¿qué quiero hacer? Creería que me gustaría conocer el mundo y tomarme 1 o 2 años en los que aprenda bien mi idioma inglés, como crecí no nativo inglés, ¿sí? Eso me despegaría mi carrera en tecnología y me abriría el mundo increíblemente porque conocer personas y involucrarme con ellos y en el proceso de aprender, desarrollar mi lenguaje inglés, seguramente pueda hacer diferentes cursos que me centren un poco más en qué es el siguiente paso que quiero dar o si realmente quiero apostarle a la investigación y entrar a la academia y ese tipo de cosas. No sé, digamos, si yo te preguntara, Jennifer de 16 años, te vas a graduar, ¿tienes para estudiar ingeniería de sistema o inscribirte en un curso online o qué decisión podrías tomar? Eso es una muy buena pregunta. Algo de la ironía de pensar de volver al pasado es que tú nunca sabes, y algo que hemos aprendido muy bien de los Simpson, de que cualquier cambio que hagas en el pasado, cómo va a afectar en el futuro. Sin duda, por ese miedo a la adversión, yo no dudaría en volver a entrar a la universidad, simplemente porque sabría que estoy haciendo los mismos pasos que hice para llegar a donde estoy hoy. Pienso que la universidad es muy importante. La universidad te da los fundamentos, la universidad te enseña a pensar, que es algo que me parece que es fundamental, es muy difícil de enseñar, es muy difícil aprender a valerse por uno mismo, aprender a investigar, aprender a solucionar problemas, aprender a encarar problemas. Todo eso son cosas que no se deben subestimar de una universidad y que me parecen súper importantes. Pienso que teniendo la oportunidad de esa pregunta, para responderla muy claramente, sí, tengo la oportunidad de entrar a la universidad, la tomaría sin pensarlo. Sin embargo, haría todos los cursos online que sean posibles en paralelo a la universidad. Lo que más es posible que suceda bajo ese escenario es que es muy probable que a medida de que ya esté terminando, mucho antes de terminar la universidad, yo ya tenga un trabajo como desarrollador web, yo ya esté generando ingresos aún estando en la universidad, lo cual me parece súper clave para personas que venimos de bajos ingresos. Y por último, en el momento en que acabe la universidad, yo sé muy bien dónde estoy parado y hacia dónde tengo que ir, lo cual soluciona una pregunta gigante en el momento de que todos somos egresados. Claro, y es que eso tiene bastante sentido, tener en cuenta de que la universidad es un camino y le están presentando a uno algunas cosas en que muchas veces he escuchado el comentario que están desactualizadas, que no van acorde a lo que necesita la industria, pero que si uno se fija realmente están
enseñándole a uno el rigor de lo que hace la ciencia. Y las ciencias de la computación existen. Y pues hacer todos estos cursos en paralelo a la universidad me van a permitir estar al día en conocimiento y entender cómo es el rigor de la ciencia para poder, en llegado al punto, si me interesa, aportar al desarrollo de nuevos sistemas de cómputo, nuevas formas de hacer computaciones. O conozco el caso de personas que estudiaron en su pregrado, les interesó mucho el tema de los procesadores y hoy en día se dedican a hacer programación a muy bajo nivel para generar las instrucciones de los procesadores. Entonces uno no sabe de ese tipo de cosas. A hacer un curso online enfocado en temas tan específicos que tienen que, para avanzar, tienen que seguir como un rigor muy de la ciencia a través de sus publicaciones y todo eso, es un poco más difícil de lograrlo solamente teniendo pues cursos online, porque no tiene uno la experiencia haciendo investigación que le puede ofrecer a uno la universidad. Ahí digamos que depende mucho de pues la posibilidad que yo tenga de acceder a eso y cómo yo pueda generar los ingresos, así como estabas diciendo, pero ambas cosas son compatibles entre ellos y pues lo bonito, digamos, de los cursos online es que tú no tienes que hacer un tiempo específico, ¿verdad? O sea, te puedes sacar y haces el portafolio durante 2 años y vas a terminar con una cantidad de aplicaciones que te van a ayudar a conseguir ese primer empleo. Este, bueno, digamos que ya para cerrar un poco el tema, que no estamos sobre el tiempo, quería preguntarte con respecto a qué estrategias tú usas a la hora de estudiar cuando utilizas plataformas online, porque tal vez un poco más claro al nivel de la universidad cuando uno hace las cosas, pero porque lo guían ahí directamente. Pero no sé cuál es tu estrategia a la hora de atacar todos esos cursos online. Sin duda, y pienso que seré un estudiante de por vida, tanto en mi carrera profesional como en proyectos que hago a la par y también como cualquier cosa que necesite para la vida. Eso no tiene ninguna duda. Específicamente en el tema de mi carrera, dado los fundamentos que yo ya tengo y los fundamentos que he adquirido durante la universidad y sobre mis años de experiencia, eso me ha permitido empezar a abordar los problemas de una forma top to bottom. Generalmente hay dos formas en que puedes enfrentar un problema. Lo empiezas bottom to top, es decir, de adentro hacia afuera, o lo abordas de afuera hacia adentro. Generalmente yo soy el tipo de persona que soy muy gráfica, tengo un muy buen entendimiento de cómo funcionan las cosas y tengo la capacidad de abstraer muchas cosas sin saber necesariamente cómo funcionan, pero de forma que tengan sentido y que me funcionen teóricamente para poder pensar sobre ellos. Eso me permite abordar los problemas desde afuera, empezar a abordar los problemas de para qué lo necesito, por qué quiero hacer esto, y a medida que lo necesite, me voy adentrando más y más hacia las partes más específicas de lo que estoy solucionando. Un ejemplo sería, a ver, por ejemplo, si el día de hoy quisiera aprender React.js, el cual lo vengo trabajando hace muchísimos años, mi forma de hacerlo sería irme directamente a utilizar un proyecto, que haría un proyecto yo mismo que me sirva, en el que pueda empezar de una vez con React.js, con sus librerías y verlo funcionando. A medida que estoy avanzando, estoy muy seguro que yo me pararía y diría, ok, ahora necesito comunicarme con servicios asíncronos, entonces, ¿cómo lo hago? Mis primeros recursos, si es que no estoy siguiendo alguna guía en internet o algún video, sería buscar directamente en la documentación de React. Vengo de una generación aburrida en el que generalmente aprendíamos de libros y aprendíamos de referencias, así que esos generalmente son mis primeras referencias. Me encontraría con UseEffect, solucionaría el problema particular que tengo sin necesariamente entrarme en qué son los efectos, lo soluciono, prosigo hasta que pueda terminar todo. Posteriormente, a medida que vaya avanzando, voy entrando en cada de esas cosas específicas. Entonces, ¿qué es un efecto? ¿Por qué necesito hacer un efecto? ¿Por qué se llama un efecto? Eso me lleva a las cosas de qué es la programación funcional, me lleva a qué son las dependencias y me ayuda a pensar en cómo React
¿Qué tiene que ver React con las re-renderizaciones? ¿Qué significa re-renderizar? ¿Por qué puede ser costoso? Porque muchas veces, el 90% de las veces, eso no importa para nada. Y así sucesivamente hasta que incrementalmente, primero me vuelvo práctico, soluciono un problema, pero a medida de que pasa el tiempo, me voy volviendo más y más experto en el tema, aprendiendo las cosas específicas. Perfecto, estoy bastante de acuerdo. Usamos una metodología algo parecida. Digamos que este tema de caer en un rabbit hole es algo que hacemos bastante nosotros cuando empezamos a ahondar en los temas hasta que entendemos suficientemente algo y nos sentimos seguros de que esa es la instrucción correcta a la que tenemos que ejecutar. Algo que yo llevo adicional a lo que mencionas es tener un diario de las cosas que voy estudiando para acordarme qué fue lo que ya estudié y cuáles fueron las cosas que me llamaron la atención en ese momento, para que cuando tenga que volver a ese punto y que se me olviden las cosas, porque como siempre pasa, se me olvida algo, tengo mis notas en mi diario de los cursos que ya estudié. Entonces tengo relacionado, este es el video en donde aprendí tal cosa y solucioné este problema. Entonces voy avanzando, hago toda la investigación de la misma manera como nos la presentas, y adicional pues voy llevando mi diario, que es mi blog de notas, en donde llevo, en este caso yo uso la herramienta Notion y tengo bien organizado porque digamos que las notas que uno toma, uno mismo las entiende, y pues entenderse en su desorden le permite que uno en el futuro pueda resolver problemas más rápido. Entonces, ya para terminar, y como es costumbre en el programa Programadores Anónimos, tenemos este espacio en donde le damos a nuestros invitados, si ellos quieren, que nos hablen un poco sobre ellos, hacer una conclusión final con respecto al tema que tratamos, o si se sienten lo suficientemente cómodos, pues revelar su identidad para que cualquier persona que tenga una pregunta relacionada con el tema los puedan contactar. Entonces, pues por última vez, Jennifer, tienes el micrófono abierto y pues si quieres revelarnos quién eres o darnos una conclusión final. Mi conclusión final, y es algo que me encantaría decirte a ti que estás escuchando este podcast, es que durante mi experiencia en estos años han venido muchas personas preguntándome sobre bootcamps en los que prometen que en 3 meses te vas a volver un programador o una programadora y vas a acceder a salarios increíbles. Si bien lo último puede ser cierto, quiero invitarte a que realmente reflexiones sobre esto. Si nunca has tocado código, si no tienes idea de qué es HTML, de qué es CSS, de qué es JavaScript, si no sabes cómo programar, si no sabes cómo crear un ciclo o cómo hacer una función, ese camino es muy probable una receta para el fracaso y una receta para una frustración completa. Yo te quiero ver exitoso y exitosa. Es por eso que te invito a que tomes las cosas con calma, tomes las cosas de la manera que es y que hagas poco a poco, día a día, sin prisa, pero sin pausa. Programas cortos de 3 meses en donde te prometen cosas gigantes, eso no es real. La programación es dura, la programación es frustrante y la programación toma años en hacerse profesional. Tómalo con calma, estoy seguro que lo lograrás. Muchísimas gracias. Esto fue todo por un capítulo más de Programadores Anónimos. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo. Buena ciencia a todos.